Y estábamos viendo acerca de que el mensaje de Cristo no es un mensaje de religión, sino un mensaje de relación. Y estamos tratando de observar qué iglesia va a venir a buscar Cristo, a quiénes, que son los integrantes de esta iglesia, y hay algunas condiciones básicas que tenemos que tenerlas y vivirlas para poder estar preparados plenamente cada uno e ir con Él. Saber que si hoy viene el Señor o si hoy partiéramos con Él, porque nadie tiene el día establecido ni la hora, tener la seguridad de que soy un hijo, una hija de Dios. ¿Podemos tenerla? ¿Sí o no? Sí, amén. Yo estoy segura, y no porque seamos perfectos ni buenos, sí somos comprados con la sangre de Cristo. Y aquellos que hemos aceptado este desafío, aquellos que, reconociendo que somos pecadores e imperfectos, entregamos nuestra vida a Cristo, sabemos que pasamos de muerte a vida y cada día debemos disfrutar de esta vida. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes. Sé que hay algunos que tal vez es la primera vez que están, pero bueno, este es el día de decirle: Señor, quiero estar en tu reino y saber que si vienes me voy a ir con vos, estar tranquilos en esto. Y en realidad no hay otra cosa que sirva más que conocer la palabra de Dios, que ya dijimos y sabemos, es viva y es eficaz, no cambia. El mensaje de Cristo tampoco, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es lo que estuvimos viendo, y esta es la iglesia que Cristo vendrá a buscar, aquella que cree esto y que vive en esa seguridad de que no tengo temor de nada ni de nadie. Vieron que hay tantas cosas que hoy se distorsionan, algo de eso estuvimos viendo aún dentro de lo que es la religión, pero es sumamente sencillo que cada uno ponga fe, entregue su vida a Cristo humildemente, le reconozca y busque el hacer su voluntad, porque nunca, nunca, nunca la voluntad de Dios será en perjuicio nuestro. Siempre la voluntad de Dios es para beneficio nuestro, para bendecirnos, y el Señor nos está preparando cada día para acercarnos más a Él en estos momentos tan difíciles en que aún lo que se llama iglesia o religión está tan alejado del centro del propósito y de la voluntad de Dios muchas veces. Y aquellos que viven en plena concordancia con la palabra de Dios, la Biblia, y la acción de lo que enseña, son los que va a llevar Cristo. Él nos va a llevar si estamos en plena concordancia con su palabra, con imperfecciones, pero queriendo hacer su voluntad de Dios y tratando de accionar esa fe en el amor, en la gracia y en el perdón que de parte de Dios tenemos, porque su gracia es la que nos asiste. Si no, no estaríamos aquí hoy. Tantas cosas nos pueden distraer y tantas cosas que algunas no son tan malas, pero no son las mejores. Las cosas que Dios tiene siempre son las mejores, y por eso que decimos que no es religión sino una relación, y es conocer y vivir lo que Dios enseñó. Hay un texto que tiene que ser de diario para nosotros, Lucas 6:31, y es un texto tan conocido que hay varios textos paralelos y otro que ahora también vamos a ver en Romanos, y que lo sabemos. Yo creo que todo esto que estamos viendo, obviamente, la mayoría de los que estamos en el camino del Señor lo sabemos, pero es una de las reglas, y se le ha llamado la regla de oro, para vivir todos los cristianos que quieren ir con el Señor, los que queremos ir con el Señor. Y aquí dice en Lucas 6:31, y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es una regla para medirnos. La regla de oro, porque es lo que estableció el Señor. Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así
también haced vosotros con ellos. Son principios básicos, invariables, que hablan del amor y relacionado también con el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este texto encierra eso, es querer hacer con el otro lo que quiero que hagan conmigo. Yo en algunas oportunidades, cuando la gente habla, vino que vamos a un negocio, a algún lado, de cómo están las cosas, y sirve para predicarles y decir, qué lástima que la gente no lee la Biblia, porque con este texto, la síntesis de esta regla de oro, se podría vivir, pero terriblemente bien. Ni tendríamos que echar llave en la puerta. Nadie. Porque si otro yo no voy a robar, no me van a venir a robar. Porque nadie haría mal al otro. Pero ¿por qué está así el mundo? ¿Por qué hay tanto miedo? La gente no quiere salir. Y en lo espiritual también. Hay tantas cosas que son mentiras satánicas, pero que en el nombre de Jesús, los cristianos, somos más que vencedores, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos cubre. No hay daño que el enemigo te pueda hacer en la vida si estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Si estamos bajo la cobertura de su Espíritu, pero haciendo su voluntad. Porque por eso que el Señor está enseñando esto, ¿no es cierto? Y fíjense que también luego, y en varios textos, en todos estos textos está hablando acerca de esa misericordia del Señor. Porque dice el 32, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y sigue diciendo, y en el 35 dice, amad pues aún a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando nada de ello. Y sea vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y acá está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y en el correr del tiempo, cada día tenemos que tener la seguridad de que nuestra acción es así. Porque si nuestro Padre es misericordioso, Él es la cabeza de la iglesia, Cristo. Ninguno de nosotros tenemos un cargo de categoría, así yo estoy un poquito más alto que el otro, no. Todos somos miembros de un cuerpo. La cabeza es Cristo. Sí tenemos diferentes responsabilidades y debemos vivir de acuerdo a la responsabilidad que Dios nos ha dado y que nosotros hemos tomado. Y es una bendición poder servir al Señor en lo que sea, pero que Dios nos ayude a mirar al Señor, no mirar ni buscar nada que nos separe de esta maravillosa regla de oro que es hacer la voluntad de Dios, ni aún mirar a otros, porque en tantos textos habla también, y aquí en algunos anteriores, de no juzgar por lo que vemos a los demás, mirar a Cristo, y Él se encargará de cada uno, pero se va a encargar de nosotros. Entonces nosotros, si estamos en esas condiciones de hacer la voluntad de Dios y querer seguir haciéndola, vamos a crecer en la bendición de la victoria que nos da Él. Todo lo que queremos que otros hagan con nosotros, debemos hacerlo con ellos. Muchas veces se ha predicado sobre este tema y estos textos, pero la iglesia lo tiene que vivir en esa relación con Dios, porque el único que nos da el poder para vivir de esa manera es el Señor. Y esta es una regla, es un mensaje claro de lo que vemos en relación con los otros. Y en el capítulo 7 de San Mateo, versículo 21, también habla de esto, porque aquí está hablando en cuanto a amar, a perdonar, a vivir y hacer con el otro lo que nosotros queremos que nos hagan. Pero en el versículo 7:1 dice,
lo que hablábamos hace un ratito, no juzguemos si no queremos ser juzgados, porque con el juicio que juzgamos, seremos juzgados. Con la medida que medimos, será medido. Pero el 7 dice, después de hablar un poco de que no juzguemos tanto a los demás, que no seamos hipócritas, que miremos hacia adentro, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y todo el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y acá hace una objeción relacionado con lo humano. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues vosotros, siendo malos, porque el único bueno es Dios, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y de nuevo, el texto que leímos antes en Lucas, y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y fíjense que es una relación directa de esta acción humana con la oración, porque primero te dice, al que pide, él le da, el que busca, recibe, al que llama, se le abrirá. Y esa es una verdad ineludible, lo dice la palabra de Dios. Pero no es que Dios te va a dar todo y vas a pedir todo y vas a hacer. Así que, dice al final, en el 12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque está en la ley y los profetas. Y aquí está bueno resaltar que Dios siempre responde, pero cuando nosotros también tomamos de su palabra, haciendo lo que Dios nos dice. Allí tenemos en Santiago el texto que dice, la oración del justo puede mucho. Porque hay gente que cree que Dios responde todas las oraciones. ¿Él responde todas las oraciones como nosotros queremos? No. Siempre oramos y debe ser en la voluntad de Dios. A veces, lamentablemente, nos da a veces lo que queremos, de tanta insistencia, pero nos tenemos que atener a las consecuencias. Pero lo ideal es pedir a Dios, orar, guardando cada una de las cosas que nos enseña en su palabra, porque somos parte del cuerpo de Cristo. No somos uno más, caímos del cielo. Ya hemos aceptado, y si alguno no lo aceptó, es el tiempo de aceptar a Cristo y decir, Señor, quiero estar resguardado bajo tu preciosa sangre y hacer tu voluntad, pidiendo y sé que me vas a dar, llamando y sé que vas a abrir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo tu voluntad. Pero yo tengo que hacer lo que tú me enseñas para vivir en este propósito y en esta voluntad. Es un mensaje tan claro para que la iglesia, para nosotros, cada uno de los integrantes, no estoy hablando de una iglesia determinada, sino aquellos que ya pasamos de la iglesia de las tinieblas a la luz, siendo integrantes de la iglesia de Cristo. Llamad y se os abrirá. Recalca, pero así que hagan esto. Como integrantes del cuerpo, nosotros debemos saber que Cristo es la cabeza, que Él dejó el ejemplo, que vino a salvar. Lo que estaba perdido, lo atrajo. Y nosotros todos, sin excepción, sin Él estábamos perdidos. Pero todos, sin excepción, aquel que llega a Él, no importa cómo estaba antes, si busca hacer la voluntad de Dios, es restaurado. ¿Y cómo se vive en esa restauración? Se vive en paz, se vive en bendición, se vive cada día sabiendo y teniendo ese abrazo en medio de los problemas, en medio de los peligros, en medio de las situaciones que todos vivimos, pero sin temor a nada, porque si estoy dentro del propósito de Dios, lo que me pase va a estar dentro de su propósito y siempre va a redundar en beneficio, porque si no, en este mundo sin Dios es terrible lo que está pasando y va a venir peor todavía. Pero sepamos, queridos amigos, hermanos, que Dios tiene algo maravilloso para la iglesia que lo espera y lo debemos esperar con fe. El jueves anterior
2 jueves atrás vimos que la Iglesia lo espera con esperanza, con seguridad, pero también con una acción de hacer lo que Él nos manda para vivir en la victoria, como integrante de este cuerpo, porque Él nos dio todo, y haciendo Él primero la voluntad del Padre. Si bien acá menciona la ley y los profetas, pero no vamos a ser salvos por legalismo, no vamos a ser salvos por frutos nuestros u obras buenas, sino porque somos salvos, vamos a dar buenos frutos. Y tenemos que dar buenos frutos, pero vamos a ser salvos por la gracia y por la misericordia de Dios, y ya lo somos. Entonces, eso es lo que experimentamos de un Dios justo, amoroso, ese verdadero amor que como cristianos, nacidos de nuevo, estamos agradecidos y no necesitamos otra cosa. ¿Por qué? Porque todo lo llena Él. Él lo llena todo en todo. Y no solo que nos perdona, nos da la victoria, pero también sabe la necesidad diaria que tenemos de seguir tomándonos de Él. Porque si dejamos de buscar al Señor en oración, si dejamos de buscar al Señor a través de la palabra, que es lo que cada día nos va a alimentar, esta palabra que es viva y eficaz, podemos separarnos del cuerpo, como una planta que se corta un ajo y muere porque no está allí alimentada con la savia. Nosotros debemos cada día buscar al Señor a través de la palabra, la oración, y vivir esa victoria sin necesidad de otras cosas ni de creer mentiras, enseñanzas erróneas, y ya hablamos de eso, pero hoy día hay tanta cosa agregada, y no de ahora, sino de siempre. Por ejemplo, estaba leyendo estos días el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿De dónde sacaron lo del purgatorio? Nosotros esperamos a Cristo. Nos morimos. Si el Señor no viene antes, si viene nos vamos con Él. Si no, nos morimos y no hay purgatorio que valga. Y la gente se esconde detrás de esas cosas. Y voy al purgatorio. Y vieron que cuando se muere alguno, piden oraciones. Ya está. Nosotros tenemos la verdad de Cristo y nosotros debemos vivir cada día en esa verdad. Y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Pero no hay posibilidades, porque esto son herejías. Es totalmente adverso a lo que enseña la palabra. Tengo vida y tengo salvación en Cristo, y mientras vivo puedo elegir. No hay otra manera. No podemos estar unidos al cuerpo más allá de la decisión personal. Hay tantas religiones informales que no son religiones, pero, no sé, las flores de Bach, karate, cosas orientales que se han metido y que la gente está enloquecida con algo que es del enemigo y te separa de lo que es el cuerpo. El yoga mismo, tantas cosas que tienen que ver para el placer del cuerpo, del alma, del espíritu. Eso lo dicen la literatura, el diario, y nosotros no necesitamos de eso. Nosotros necesitamos de la victoria de Cristo y conocer más de la palabra para que todas estas doctrinas engañosas no nos confundan, porque la palabra no nos enseña otra. La gente a veces no abandona su matrícula porque ahora el ecumenismo, y van a la Iglesia Católica y vienen a la Iglesia Evangélica. Perdonen, no quiero ofender a nadie, pero donde hay idolatría, los idólatras se van al infierno, dice la palabra de Dios. Y no hay una segunda venida, no hay una segunda posibilidad. Entonces, debemos tener claro lo que creo, y además no tenemos necesidad de creer esas otras cosas, porque es acomodarse a las corrientes del modernismo, de lo que es snob, de lo que es un poquito del mundo y un poquito del Señor, y hasta quieren entrar en la iglesia. Lo necesitamos. Nosotros vivimos en la victoria. No necesitamos que venga un hombre y que nos diga qué tenemos que hacer. No necesitamos, ni creemos. Más, reprendemos todo lo que tiene que ver con brujería, con tantas cosas que el mundo va, y va a un lado y va a otro,
Que Dios nos guarde y nos libre y nos ayude a no conformarnos a estas cosas que muchas veces simultáneamente a lo que creemos nos damos o tomamos el desliz de hacerlo. Vivir en Cristo y no vivir en santidad. Vivir en Cristo y seguir mintiendo. No es así. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que sembramos lo vamos a cegar. Que Dios nos ayude también, porque hoy en día, creo que no lo nombré, esto del control mental, de la nueva era, tantas cosas. ¿De qué? ¿Para qué nos sirve? Nosotros tenemos algo superior, hermanos. Tenemos el Evangelio, que es poder de Dios, y hoy una de las nuevas ideas es el neocristianismo. No hay neocristianismo que valga. Neo es nuevo. Cristo es el mismo, ya lo dijimos, la palabra de Dios también, y el cristianismo no acepta neo, sino que aceptamos a Cristo y el mensaje viejo, que es el mismo. No sirve otra cosa que el poder transformador del Espíritu Santo, que es el mismo para limpiarnos. Si hay algo que no anda en mi vida o en tu vida, ¿a quién voy? A Cristo. No debería levantarme de una oración hasta no tener seguridad de que tuve la victoria por Cristo. A veces vamos buscando de lado en lado, de iglesia en iglesia, y no es así. Nosotros somos los que determinamos a quién queremos permanecer. Y sobre todo creer en este Evangelio. Romanos 1:16, vamos a leerlo. Habla de esta verdad que nos dice el Evangelio, y que lo sabemos y que lo debemos creer y que lo debemos cada día ejercitar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay justicia en Dios. No creamos que porque Dios es bueno, todos van a ir al cielo. No, no nos avergoncemos de este maravilloso Evangelio que nos dice toda la verdad. Pero pongamos fe y tomemos lo bueno. Si yo estoy mal, Señor, ayúdame porque hay algo que no anda. Vayamos a Cristo. Reconozcamos que con Él y en Él podemos ser más que victoriosos. No me avergüenzo, decía aquí, porque es poder de Dios para salvación a todos. Y en el 22 y 23 también aquí continúa diciendo: algunos profesaron ser sabios y se hicieron necios, cambiando la gloria incorruptible del Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y sigue hablando: no cambiemos la gloria de Dios por cosas que no sirven. Dios es Dios. Y aprendamos cada día a disfrutarlo de tal manera que la salvación abarque todo nuestro ser. Y podemos decir que abarca tres pasos: la salvación de la culpa del pecado. Somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio anuncia eso, esa es la única salvación. Salvación del poder del pecado. Primero, la culpa, porque reconocer, soy culpable, pero la salvación, Cristo murió en la cruz y llevó allí, clavó nuestros pecados. El proceso que comienza de santificación en nuestra vida. Y salvación de la presencia del pecado. Porque una vez que vivimos a Cristo, vamos a seguir rodeados y asediados y tentados. Pero la salvación nos ayuda a no ceder a la tentación. Porque continuamente el enemigo, y a los que los tiene, ya los tiene. Pero a nosotros nos va a querer tentar con cosas que a veces ni nos damos cuenta. Pero vivamos este Evangelio pleno, sabiendo que nos libró de la culpa, del poder y de la presencia del pecado. Esta salvación está programada por Dios para todos aquellos que hemos querido reconocer que la necesitamos. Porque es para todos, pero algunos no lo... Y así viven de mal. Entonces el diablo los destruye, porque viene nada más que para eso. Pero el Señor vino para salvarnos, para que todo aquel que cree, es como la medicina.
no puede hacerte nada si no la tomas. Nosotros tenemos la mejor medicina, que es la del Señor, ¿no? Pero a veces hay que tomar una aspirinita, te duele la cabeza, y si yo tengo la aspirina acá y me sigue doliendo la cabeza, bueno, voy a hacer uso de la aspirina. La salvación es tal que quiera hacer uso de ella, porque Dios no obliga a nadie. Dios nos ofrece todo a través de Cristo. Nosotros somos los que tenemos que decidir, ¿no es cierto? Y como dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque es un regalo de Dios. Si alguno no tiene seguridad de la salvación, agarre el regalo, ábralo y dígale, Señor, gracias, pero quiero vivir mejor. Porque, hermanos, así como está ese amor de Dios, Él cuando venga va a llevar una iglesia victoriosa. A veces nos duele y a veces no entendemos. Aquellos que habiendo conocido la gracia siguen participando de cosas que no son las que Dios quiere. Y así viven, así se destruyen. Dios tiene algo mejor. Sepamos que esto es un regalo de Dios. Y Él nos ama tanto que todavía nos está llamando. Y a veces destruye su vida, destruye la familia, a veces los hijos que quedan en el camino. Qué triste cuando Dios puede darnos la vida plena. Entonces, esta salvación es porque en Él tenemos victoria. En Él vemos la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe. Que dice, mas el justo por la fe vivirá. Somos tan buenos, tan justos, que podemos vivir por fe, No. Mas el justo, o sea, justificado por Cristo. Él nos hace justos. Pero cada día estoy esperando su venida. Cada día estoy preparándome para que la victoria de Dios sea en mi vida hasta que Él me llame, hasta que Él venga. Y mientras tanto me quedo con los brazos cruzados y no hago nada, cuidándome. No, trato de vivir esta regla de oro y compartir este mensaje con otro también. Porque la gente está muy mal. Continuamente vemos esto. Y el Evangelio tiene esa fuerza divina para salvar. La palabra de Dios es viva, es eficaz, taladra el corazón. Y nosotros la tenemos. Y se reveló en su misericordia, dándonos este precioso regalo, para que nosotros no solo esperemos contentos, sí, yo ya soy salvo, soy salva, espero. No, que vivamos pero con ese amor que Dios nos puede aumentar por las almas que se pierden. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, a tu prójimo y a ti mismo. ¿Cuánto nos amamos? Dios nos enseña a que al amarle a Él, vamos a amar al otro y a nosotros. Entonces, no me quiero contaminar con las cosas que me rodean. No necesito de eso. Y sé que en cada momento en que tenga que vivir lo que sea, Dios estará con nosotros. La salvación es el principio básico expresado por Dios desde el Antiguo Testamento. Por eso dice la ley y los profetas, y en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, por gracia y por misericordia hacia nosotros. En la Biblia, en los Evangelios, se muestra la grandeza de este amor de Dios, más allá de la bajeza del ser humano. Nosotros mismos, el ser humano mismo, lo crucificó, pero aún así, la misericordia de Dios nos alcanza cada día. Y nos da vida y vida en abundancia. No vivamos menos. Vivamos con este Evangelio que no nos avergüenza, porque es poder de Dios para salvar. Pero vivamos de acuerdo a lo que este Evangelio nos dice, porque la actividad salvadora de Dios produce en nosotros un efecto con su gracia, dándonos fuerza en el Espíritu Santo para vivir en victoria. Si no vivimos en victoria es porque no queremos. Así. Fracasamos porque queremos, porque en Cristo tenemos la victoria. ¿Cómo? Orando, pensando, más que hablando, actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es el placer del alma, el saber que Dios estará siempre para ayudarnos. No es nada nuevo, pero es una novedad de vida cada día. Es el mismo Evangelio, es la salvación provista por Cristo, es lo que Dios preparó para todos,
pero cada día hay algo nuevo que nos satisface al buscar en la palabra. Es el Espíritu Santo que nos da poder. Y cuando nos equivocamos, también ahí golpea la puerta del corazón y nos dice, ¡ay! De no hacerle caso. Porque fracasamos, pero Dios no quiere que seamos fracasados, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a vivir esta novedad de vida, con acción, con fe, el verdadero evangelio. El evangelio que Pablo está diciendo, no nos avergonzamos de nada, al contrario, yo quiero que otros sepan que yo estoy con Cristo, yo quiero que otros sepan que la palabra de Dios es viva, yo quiero que otros vivan este evangelio que a mí me cambió la vida, y con Cristo podemos vivir en victoria y sabiendo que Él viene a buscar una iglesia plena, una iglesia de fe, de acción, que vive este verdadero evangelio, que no necesita aditivos, que no necesita que el mundo me dé placeres, porque yo si no tengo un poquito de acá, no, Cristo es más que suficiente. Y además vivimos diferente, sin contaminarnos. El mundo no sirve para nada bueno. Estamos en el mundo. Hablo del mundo cuando estamos pecando, buscando los placeres, las cosas que hacen los demás. Porque el reino de este mundo o el rey de este mundo, saben que dice la palabra de Dios, que si bien es un rey mentiroso, es el diablo. Pero Dios está más allá y nos da la victoria si nosotros así lo tomamos. Entonces, Él va a venir a buscar esta iglesia, una iglesia que cree en este evangelio, una iglesia que respeta lo que Él nos indicó para que nosotros vivamos mejor, una iglesia que proclama en su vida, en su manera de pensar, de amar, en el diario vivir, en cada hecho, Cristo, yo soy tuyo, y estoy junto al otro, no juzgando, sino amando, y sí por los frutos conociendo. Y si vemos que algunos no tienen buenos frutos, tratemos de no estar mucho con ellos. La Biblia lo aconseja, ¿eh? Sí de predicar, pero el que no quiere cambiar, yo personalmente, en mi manera de entender la palabra, me la enseñaron y lo vivo, amigos, muy amigos, que no estén en el camino del Señor, no tengo. Sí, aquellos que he tenido muchos compañeros de trabajo, mucha gente que por horas, todos los días, porque hay gente con la que estuve muchas horas todos los días en mi trabajo, ¿no? Pero una cosa es ser compañeros, a los que traté siempre de predicarles, y otra cosa es seguir una amistad. Porque en realidad, con amigos que no están en el camino del Señor esperando la venida, no puedo pasar momentos muy lindos. Sí, un rato hablarles de Cristo, porque tienen otro pensamiento. Que Dios nos ayude a ver y seleccionar también, porque quieran o no, y sobre todo juventud, fíjense, aquellos que no están en el camino y no tienen interés, distrayéndonos un poquitito, nos van a sacar del centro de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que contagiar, por decir así, si me permiten el término, de las enseñanzas de este evangelio a aquellos que no lo conocen, y no que creemos equivocadamente que los vamos a ganar participando de las cosas que ellos participan. Que Dios nos dé esta luz y seguir esperándolo, disfrutando del verdadero vivir tomados de Cristo, cumpliendo cada una de las palabras que Él nos enseña, sin necesidad de aditivos, sino sencillamente amar a Dios, amar al prójimo y cuidarme, porque yo también me amo, para no caer en tentación, para ser útil en la obra, y cada uno es responsable de sí mismo. En Él tenemos que poner nuestra confianza, y Él va a hacer la obra si nosotros le dejamos. Que nosotros menguemos y que Él crezca es el resultado de un cuerpo que espera a su Rey, a Cristo, que un día volverá. Si hay algo de estas cosas que nos rodean, que todavía quieren distraernos o atarnos, decíselo al Señor, Él lo sabe. Pero decirle: Cristo, quiero que tú tomes control de mi vida. Quiero estar en tu cuerpo, quiero disfrutar de cada bendición. Que no me cueste el orar, que no me cueste el buscar en la palabra,
que no me cueste el congregarme, que no me cueste el hablar de ti. La gente está desesperada. Larguemos la palabra. Y la obra es del Señor. Y demos gloria a Dios.